Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 19 de abril, en estas pequeñas reflexiones que realizamos los días miércoles sobre la palabra de Dios. En todos estos últimos meses hemos estado, pues, meditando un poquito el libro de Nehemías. Y vamos a continuar con ello, porque Nehemías es un libro que nos da muchos principios relacionados con el liderazgo, ¿no? Cómo poder dirigir, orientar, cómo poder, dónde debe estar uh, puesta nuestra fe, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es un libro muy, muy exquisito. Vamos a continuar entonces con estas meditaciones del libro de Nehemías. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tu presencia y siempre dándote gracias, Señor, por todo lo que venimos aprendiendo de ti, que tú pues lo dejaste eh, escrito en tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las enseñanzas. Sabemos que damos simples bosquejos o simples enseñanzas, porque la profundidad de las escrituras es tan grande, Señor, que no podríamos tener el tiempo suficiente para solo meditar un solo libro, Señor. Ah, pero te damos gracias porque una y otra vez pues lo revisamos y cada vez aprendemos más. Te damos gracias, Señor, pues que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, pero queremos ser ese terreno fértil, Señor, para que eche raíces en nuestro corazón y sobre todo nos invite a dar frutos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hemos estado, como dijimos, hablando sobre el libro de Nehemías. La semana pasada estuvimos viendo los versículos del capítulo 4 de Nehemías del 7 al 20, en donde podemos recordar o hacer una síntesis de lo que vimos, y es que Nehemías puso pues al pueblo por familias, los ubicó estratégicamente por familias, les dio armas, los ubicó detrás del muro y también en aquellos lugares que estaban abiertos. Y lo importante que hizo aquí Nehemías es que les recordó que el Señor es más temible que todos los enemigos. Y eso pues dio ánimo, motivo para trabajar, les levantó la moral, como quien dice, a todos los que trabajaban con ellos. Y pues sus enemigos miraron la reacción que tuvo el pueblo ante estas palabras, pues que ellos mismos oyeron y fracasaron en lo que habían tramado, ¿no? Y siguió entonces de precaución Nehemías, pues asignando a la mitad de su gente para que puedan ser guardias y la otra mitad que se dedique a la construcción. También diseñó todo un plan para poder diseñar, para poder repeler cualquier ataque de sus enemigos. Y lo interesante es que Nehemías lideraba pues con el ejemplo. No solamente daba instrucciones, sino que se involucraba codo a codo pues con todas las personas que estaban laborando para alcanzar esa meta. Pues bien, el día de hoy vamos a ver cómo estos hombres, mientras trabajaban desde la mañana, pues la mitad montaba guardia con la lanza en la mano. Ah, Cada criado también debería permanecer dentro de Jerusalén. No podían salir, tenían que estar dentro de Jerusalén. De noche, pues había centinelas y de día trabajaban. También resalta un aspecto muy importante, ¿no? De que no se quitaban pues sus vestidos en todo el tiempo que estaban laborando, sino que solamente se desnudaban
para bañarse. Vamos a leerlo. Está en Nehemías, capítulo 4, los versos del 21 al 23. Es una pequeña porción, son 3 versículos que vamos a meditarlos en esta noche. Y dice, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Cada uno con su criado, también en el verso 22 dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. El verso 23 dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vamos a entender un poquito la historia para poder coger las enseñanzas. En este pasaje podemos ver que Nehemías y sus subalternos pues enseñaban con el ejemplo. Ellos se ponían, ellos daban un buen ejemplo en cuanto a cómo motivar a la gente que estaba a su cargo, ¿no? Trabajaban codo a codo de la mano con ellos y eso obviamente pues les daba una solvencia para poder persuadir a los constructores de otras ciudades a pasar pues la noche en Jerusalén, porque ellos mismos como el ejemplo lo daban, ¿no? Y de esa manera pues podían servir de centinelas en las noches y también eso motivaba que la gente pues descansaba y se involucraban también en la construcción, lo cual pues permitía que sea acelerado este trabajo. Los subalternos de Nehemías vigilaban pues durante el día y los otros se turnaban durante la noche. Esta expresión que dice cada uno con su criado, ¿no? Eso implicaba pues que los constructores no eran pobres, o sea, eran hombres de recursos y tenían a su cargo personas. Eh, por eso es que les decía, y tu criado, pues deben de poderse hacer, porque esto es el ejemplo que daba Nehemías. A toda hora, pues, Nehemías y sus allegados se mantenían listos, pues, para el ataque. Como quien dice, cada uno tenía una jabalina en su mano derecha. ¿Qué podemos meditar o qué podemos aprender de estos versículos, ¿no?, que acabamos de leer? Miren, a pesar de todos los planes ideados pues para hacer frente a cualquier posible problema que pudiera presentarse, pues de poco habría servido sin el sacrificio voluntario de sus obreros. Sus obreros tenían que estar motivados y también pues en forma voluntaria pues tenían que hacer esa labor, tendría que haber un sacrificio de ellos. Ahora, es importante ver que por qué también lo hacían de una forma voluntaria y ponían todo el empeño, porque ellos sabían claramente que el muro que se estaba edificando no era pues para una belleza arquitectónica, no era para que se pueda ver algo hermoso o de repente para mejorar el aspecto de la ciudad. No, la edificación de ese muro era de cuestión vital, era de vital importancia, pues porque ese muro garantizaba la seguridad de sus habitantes en el futuro. La gente que vivía en los pueblos vecinos ya no volvía a sus hogares pues para pasar la noche. Ahora se quedaban en la ciudad para montar guardia, porque ya los muros como que daban cierta protección. Entonces, Nehemías también
y sus hermanos y su guardia personal daban ejemplo, pues, para el resto de sus trabajadores, durmiendo incluso, pues, vestidos para estar dispuestos, listos para cualquier posible ataque. ¿Qué nos hace reflexionar esto? ¿Cómo podemos aplicar esto a, a la iglesia o a nuestras vidas? Miren, en la iglesia vemos muchos ejemplos de heroísmo ejemplar y de sacrificio al servicio, pues, del Señor, al servicio del Evangelio. Muchos personajes han tenido que enfrentar dificultades de una u de otra clase. Ellos realmente fueron los primeros, como quien dice, en darse cuenta que no era posible servir si no hay sufrimiento. Los logros fueron notorios, pero las penalidades que padecieron para alcanzar la victoria se olvidaron rápidamente. Los grandes hombres de Dios habrían sufrido, pues, por razón de su fe, sabiendo, pues, que el coste del discipulado ¿no? iba a ser fuerte y sobre todo la decisión de seguir a Cristo. Que podemos aprender aquí es que, mi querido hermano, el sacrificio es inevitable para alcanzar la meta. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber disciplina, tiene que haber orden, ¿no? Para alcanzar la meta. Es lo primero que podemos aprender aquí. Muchos tal vez de repente queremos conocer más del Señor, pero no queremos de repente levantarnos, esforzarnos, meditar las Escrituras. No queremos esforzarnos. Queremos llevar el Evangelio, pero en los lugares que de repente podamos estar muy cómodos, ¿no? Pero creo que podríamos hacer mayor labor si es que realmente saldríamos de nuestra comodidad, ¿no? De nuestro estándar, ¿no? Para poder hacer mucho más allá. Creo que para poder alcanzar la meta necesitamos esforzarnos. Es la primera lección que podemos aprender aquí. El esfuerzo es muy importante para alcanzar las metas. Otra de las lecciones que podemos rescatar aquí es que el líder, el pueblo, los canteros, los soldados, los padres, los hijos, todos, sin ninguna excepción, sabían que el éxito del trabajo, el éxito de la construcción del templo, de la construcción de los muros, dependía de Dios. Dependía de Dios, puesto que Dios fue el promotor de ello. Si leemos cuidadosamente este capítulo 4, en donde está lleno pues de pericias, lleno de riesgos, ¿no? En donde esas pericias y esos riesgos están entremezcladas con afirmaciones de fe y confianza puesta pues en el Señor de los cielos, nos, nos lleva a una comprensión o a un entendimiento o un conocimiento más cercano o más profundo de quién es Dios. Nehemías hace que la confianza del pueblo a su Señor vuelva a ser una realidad. En todo este capítulo 4, Nehemías les recuerda, en primer lugar, que Dios es único. Es un Dios que realmente se goza con el trato con su gente.
Él es nuestro Dios. Él nos considera pues tesoro suyo, adquirido pues por un pacto de amor. Él es nuestro Dios. Él es el único Dios. También en este capítulo 4 podemos ver que Nehemías nos recuerda que Dios presta atención a los suyos. Nehemías cuando tenía un problema, pues él volvía a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo escuchaba. Así también debemos tener nosotros presente que Dios siempre presta atención a los suyos. Si te estamos pasando por alguna situación, siempre debemos volvernos a Él, pedir su dirección. Por otro lado, también este capítulo 4 nos hace ver que Dios es justo. Todos aquellos que habían calumniado, que se habían burlado, ¿no?, sobre el trabajo que estaban realizando, pues en donde también muchos indicaron de que no tendrían éxito en la labor emprendida, pues simplemente tuvieron que enfrentarse con esas falsedades, ¿no? Y esas falsedades que anunciaron se volvieron en contra de ellos mismos. Dios, mi querido hermano, es un Dios justo. También es un Dios poderoso. Él es un Dios grande. Él es un Dios temible. De una y otra manera, siempre Dios ayudó a su pueblo. Los ayudó a superar cada una de las pruebas, a superar cada una de las dificultades que para ellos podrían ser invencibles, pero dada la omnipotencia de Dios, pues fácilmente pudieron, eh, pudieron salir de ellas victoriosamente. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Por otro lado, también podemos ver que Dios es santo. Todos aquellos que formularon mentiras contra el pueblo de Dios, pues en donde pues manifestaban muchísimas cosas, se encontraron se encontraron con una gran verdad, y es que Dios es temible, ¿no? Y ese pueblo que fue vilipendiado es un pueblo de su propiedad, y Dios ama a ese pueblo, ¿no? Y cualquiera que desprecie a ese pueblo, pues equivale a ignorar lo que Dios ha hecho con cada uno de ellos. Dios, mi querido hermano, es santo. Dios es soberano también. Dios no solo da fuerzas pues a los soldados israelitas mientras montan guardia junto al muro de construcción, sino que Él también está actuando al mismo tiempo en las filas de sus enemigos. Los complots que se oponen al proyecto, vemos cómo se ven frustrados por la intervención de Dios, dejándolos pues dejando reducidos a sus enemigos a una vergüenza porque sus planes quedan desbaratados. Por otro lado, también vemos una característica importante de Dios, que Dios nunca falla. En momentos de crisis extrema, Nehemías podía asegurar a su gente que nuestro Dios pelearía pelearía con nosotros. Inspirados pues en esta confianza de certidumbre, Nehemías y todos los suyos siguieron adelante con este compromiso, ¿no? Y reanudaban pues las tareas de reedificación
del muro, pese a los ataques verbales, a la presión psicológica que los enemigos estaban actuando en contra de ellos, pese al peligro físico, pese también al desaliento natural y obviamente también por el miedo ante las amenazas, pues, de un alto riesgo de ataque armado de parte de sus enemigos. Entonces, si, si se ven ellos en, en la visión de continuar, no es porque se gloríen o de repente porque se apoyen en una fe firme, sino porque confiaban en un Dios que es digno de confianza. Este pasaje nos hace ver que en algún momento el pueblo pensaría, no podemos seguir con la construcción de la muralla. Muchos se pueden desanimar cuando empezamos a hacer una o, o empezamos a trabajar para alcanzar alguna meta. Muchos se pueden desanimar. En el caso de Nehemías, muchos pensarían, no podemos seguir en la construcción de la muralla. Pero esas palabras de ánimo, esas palabras de esperanza que les dio Nehemías, pues resonarían una y otra vez en los oídos del pueblo. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Dios nuestro peleará por nosotros. Es la mejor forma de poder animar a la gente, en donde tú mismo, pues como líder, en ningún momento puedes socavar tu fe, siempre pensando en que Dios es el que está guiándote en la labor que vienes encomendando. Nehemías lo tenía muy claro. Él decía, Dios peleará por nosotros. Él sabía que él tenía que trabajar duro, pero haciendo un análisis final, el éxito no dependería tampoco de su mero esfuerzo, sino de la ayuda de Dios, de ese Dios fuerte, de ese Dios omnipotente, de ese Dios santo, de ese Dios que escucha el clamor de su pueblo. Reflexionemos sobre esto, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la concepción que tenemos de Dios? ¿Cómo reaccionamos? Pues cuando vienen las dificultades, cuando empezamos a trabajar para alcanzar alguna meta. Muchos nos desanimamos, otros perseveran, pero lo cierto es, mi querido hermano, que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor y para alcanzar la meta se necesita esfuerzo. Pero ese esfuerzo, pues debe, ese esfuerzo de cada uno de nosotros, pues debe ser con el propósito de glorificar a Dios, porque llegado el momento cuando tenemos nuestra confianza en Dios, pues vamos a tener que trabajar, laborar, esforzarnos, pero la mano de Dios está detrás de nosotros. Por tanto, el que nos dará la victoria siempre será Él. Dios nos da la sabiduría, Dios nos da las estrategias, Dios nos va a dar el coraje, el esfuerzo para poder emprender la acción, pero siempre todo dependerá de nuestra confianza firme en Él. Siempre demos gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mi querido hermano. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos
que tenemos que trabajar duro, tenemos que esforzarnos, pero siempre al final el éxito, Señor, no dependerá de nuestro esfuerzo, sino de tu intervención, de esa ayuda que tú nos das, porque tú eres un Dios fuerte, un Dios potente, un Dios omnipotente. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos siempre a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre cada vez que salgamos de diversas dificultades en las que nos encontremos y también, sobre todo, que podamos exaltar tu nombre cuando alcancemos las metas de los planes o de los objetivos que nos hemos trazado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Te esperamos la próxima semana.